Hola, mi nombre es Rubén Darío Miranda Carreño. Actualmente estoy cursando 10º semestre en la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema que hoy les voy a hablar es de la comparación de las propiedades físico-químicas del cemento MTA de la marca Viardén y un MTA experimental. En la actualidad, uno de los mayores retos en el área de la odontología es obtener un material que cumpla con las propiedades físico, químicas y mecánicas de gran efectividad dentro de la cavidad bucal, que sea biocompatible y que sea capaz de endurecer en presencia de humedad. El mineral trióxido agregado o MTA es un cemento hidráulico, también conocido como biocerámico y bioactivo, ya que logra producir una capa superficial de apatita. Dentro de sus indicaciones de uso son recubrimiento pulpar, reparación de perforación de furca, apicectomía, apexificación y terapia pulpar. El objetivo general de esta investigación es de comparar las propiedades físico-químicas del cemento MTA Viardén y un MTA experimental. En los objetivos específicos son evaluar la radiopacidad entre estos dos cementos MTA, la solubilidad, la estabilidad dimensional con la norma 6876, la compresión con respecto a la norma 30 de la ADA y medir el pH. Nuestro estudio es transversal, prospectivo y experimental. Los grupos de estudio son el MTA Viardén y el grupo MTA experimental que fue elaborado con un 80% de cemento Portland blanco y un 20% de trióxido de bismuto. El tamaño de la muestra se determinó utilizando el método de Tang y el número de muestras se determina basado en el estadístico F. Nuestras variables dependientes son radiopacidad, que es la capacidad para detener o reducir el paso de los rayos X, que se mide en milímetros de aluminio, la estabilidad dimensional, que es la capacidad de un material de retener su forma, la solubilidad, que es la capacidad de un cuerpo o sustancia para disolverse al mezclarse con un líquido y será medido en porcentaje, la resistencia a la compresión, que es la capacidad máxima de carga que soporta un material al llegar a un límite de ruptura. Se va a medir en megapascales y el pH, que es el coeficiente que indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución acuosa. Los materiales que utilizamos fueron el MTA de la marca Viardén y el cemento Portland blanco, que como ya mencionamos antes, se elaboró con un 80% de cemento Portland blanco y un 20% de trióxido de bismuto. Para la metodología utilizamos en radiopacidad, se prepararon pastillas con un diámetro de 10 milímetros de altura y 1 milímetro, las cuales se colocaron con una cámara ambientadora durante 1 hora a 37 grados centígrados y una humedad relativa del 95%. Posteriormente, las pastillas se colocaron en una radiografía oclusal junto con una gradilla de aluminio escalonada de 0.5 milímetros a 10 milímetros en intervalos de 0.5 milímetros. Las pastillas, la radiografía oclusal y la gradilla fueron colocadas sobre una base de plomo y se utilizó un aparato de rayos X a una distancia de la película radiográfica de 30 centímetros y se realizó la exposición durante 15 segundos. La radiografía fue revelada siguiendo los tiempos con los líquidos de revelado. La solubilidad la vamos a medir en porcentaje y primero vamos a realizar una especie de pastillas de 1.5 milímetros de altura y 10 milímetros de diámetro. Las vamos a introducir en agua bidestilada que se mantendrá a una temperatura a 37 grados centígrados en una estufa a 20 y a las 24 horas se van a sacar del agua bidestilada para pesarlas teniendo un segundo peso. El primero fue el que se obtuvo antes de colocarla en el agua bidestilada y se coloca en un desecador y se pesan diariamente hasta obtener un peso constante que no cambie en 3 días consecutivos. Se realiza la fórmula para obtener el porcentaje
que es de restar el peso inicial al segundo peso y dividirlo entre el peso inicial multiplicado por 100. Para la estabilidad dimensional se va a medir en porcentaje y se elaboraron muestras de 4 milímetros de diámetro por 6 milímetros de altura y se ponen en una cámara ambientadora a 37 grados centígrados y 97% de humedad relativa. Posteriormente se mide nuevamente con un micrómetro digital y se colocan en agua bidestilada durante 24 horas a 37 grados centígrados. Por último, se sacan y se vuelven a medir y con la fórmula aquí marcada vamos a obtener el cambio dimensional. Para la resistencia a la compresión, se mide en porcentaje y se elaboran muestras de 4 milímetros de diámetro por 6 milímetros de altura. Se ponen en una cámara ambientadora a 37 grados centígrados y 97% de humedad relativa. Se saca la muestra y se coloca en agua bidestilada durante 24 horas a 37 grados centígrados. Se saca la muestra y se mide la longitud del diámetro y se somete a un ensayo de compresión en una máquina universal de pruebas a un milímetro por minuto. Para el pH se realizaron pastillas con un diámetro de 10 milímetros por 1.5 milímetros de altura, las cuales se prensaron para que las pastillas tuvieran una superficie plana. Posteriormente se colocó en una cámara ambientadora a 37 grados centígrados y posteriormente se almacenaron en agua bidestilada por 24 horas. Finalmente se realiza la medición del pH con un potenciómetro previamente calibrado con una solución buffer y se midieron 10 muestras para obtener el resultado del pH. En nuestros resultados obtenidos, comparamos las especificaciones de la norma ISO 68 y 76 con respecto a la radiopacidad. Nuestros dos MTA en comparación están dentro de la norma, teniendo una desventaja el MTA Biarden, ya que en una radiografía periapical una alta radiopacidad nos puede dar una apariencia de un buen sellado cuando realmente no lo está teniendo. En la solubilidad podría facilitar la filtración, mientras que el MTA experimental está dentro de la norma. La estabilidad dimensional la encontramos que los dos MTA pasan el porcentaje de la norma, mientras que en la resistencia a la compresión no tenemos valores específicos de la norma, pero una baja resistencia podría causar una fractura del material, mientras que en el pH, entre más alcalino, más nos va a favorecer. Se realizaron las comparaciones del MTA experimental con otras investigaciones que se han realizado antes, obteniendo resultados similares y que cumplen con la norma 68 y 76. En la radiopacidad, el doctor Sousa obtuvo 4.46 milímetros de aluminio con un cemento Portland experimental, siendo este muy similar al MTA Angelus. Islam en 2006 demostró que los cementos MTA ProRod y Portland estaban ligeramente más arriba de la norma. La doctora Flores en 2017 observó un MTA experimental que está dentro de la norma con respecto a la solubilidad. Islam en 2006 con MTA ProRod y Portland observó una similar resistencia a la compresión entre estos dos cementos. De Sousa en 2017 comparó el MTA Angelus blanco y un cemento Portland experimental obteniendo una alcalinidad en el pH, siendo este benéfico para que no exista una irritación de los tejidos cercanos. Agradezco mucho la participación en este congreso y a la doctora Abigail por la invitación. Finalmente dejo mis referencias de las cuales nos basamos para esta investigación.